La libertà di parola e di pensiero sono il fondamento di una civiltà e di uno Stato. Quando questi vengono a mancare, viene a mancare l'idea stessa di civiltà e di Stato. Questo purtroppo è quello che sta succedendo in Venezuela. Dobbiamo pertanto cercare di unire le nostre forze per difendere il diritto del pensiero e il diritto alla vita. Me indigna muchísimo la complicidad del gobierno argentino en relación a lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Yo veo a Venezuela como la Cuba de hace 50 años y Argentina como la Venezuela de hace 5 años. Gente latina, despiértense. Si no abren los ojos, la sangre que se está derramando hoy en día en Venezuela puede esparcirse por toda Latinoamérica. Chtěla bych podpořit studenty z Venezuely, kteří bojují za svobodu a mír ve Venezuele. Ve Venezuele jsou porušována základní lidská práva a cenzura tisku, médií a rádia. Venezuela se stala 5. nejnebezpečnější zemí světa. El gobierno cubano usa los recursos de Venezuela para expandir por Latinoamérica su falsa revolución. Me da tristeza que la imagen de nosotros los cubanos sea representada por atropellos a los derechos humanos. Exijo democracia para los pueblos de Cuba, Venezuela y Latinoamérica. To me, it's suspicious that the meeting at the OAS to discuss these issues were held behind closed doors. As a Canadian, I believe that democracy should be transparent, and there's no transparency behind closed doors. No entiendo cómo es que Venezuela, siendo un país tan rico, su pueblo tenga problemas para tener acceso a productos de primera necesidad. 今ベネズエラで35人の人が亡くなって1600人の人が今捕まっていると聞きました。政府は市民の敵であってはならないと思いますし、政府と市民は同じところに向かって進んでいかないといけないと思います。だから今ベネズエラで抗議活動を行っている人たちのことを私は応援します。 En Venezuela, el derecho a protestar es criminalizado. Agreden a los estudiantes que piensan distinto al gobierno. Los llevan a la cárcel y los torturan. Eso es una clara demostración de dictadura. Eu apoio o movimento estudantil contra o governo venezuelano e acredite, vocês não estão sozinhos. أنا اسمي محمد من المملكة العربية السعودية وأبغى أيد الحركة الطلابية الفنزويلية وأنا ضد كل الانتهاكات حقوق الإنسان اللي تحدث الآن في فنزويلا. E sono orgoglioso di appoggiare il movimento studentesco in Venezuela contro il governo perché credo fermamente nei diritti umani. Hablemos claro, hablemos en temas puntuales. ¿Qué es lo que han hecho estos líderes de esta revolución del socialismo del siglo XXI, como lo llaman? Han creado odio entre clases, entre hermanos latinoamericanos, entre compatriotas. ¿Por qué? Una política de división solo para conseguir votos. Espero que de alguna manera, aunque sea una persona, por ver este video abra los ojos y se dé cuenta de lo que está sucediendo. Gracias.